todas muy emocionadas por el invitado de hoy, nuestro primer compañero de reparto que se une al podcast. Primero cautivó los corazones de mujeres en todas partes como Black y en General Hospital antes de comprometerse con el papel que lo impulsaría al estrellato y lo seguiría por el resto de su vida. El tío Jesse en Full House. Para Hod y para mí, él es solo John, o Mod, como lo llamamos cariñosamente. Sus nuevas memorias, If You Would Have Told Me, son una mirada increíblemente conmovedora y sincera a la vida y legado de J. Lloré más veces de las que puedo contar. Sin más preámbulos, el hombre con la sonrisa deslumbrante y el mejor cabello de Hollywood. Lo amamos y adoramos. John Stamos. Hola, chicas. John. Hey, bienvenidas a How Rude Tan Nertos. Hola, estamos muy emocionadas de que estés aquí. Yo estoy muy emocionado. Primero que nada, déjenme decirles algo a ustedes también. Las quiero mucho a ambas. Estoy muy orgulloso de ambas. Se han convertido en el tipo de personas en las que espero que mi hijo se convierta. Simplemente las quiero a ambas. De nuevo, han hecho tanto. Gran trabajo en el mundo. Han superado obstáculos. Ustedes son buenas personas. Son buenas madres. Y simplemente las quiero. Y eso es todo. Adiós a todos. Gracias, John, por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Te quiero. Eso es todo lo que necesitan saber. Cumplidos en cualquier momento y luego desaparecer. Sí, genial. Trata de tocar el tema musical. Pero, ¿te acuerdas cuando te cantamos? Teddy Bear y... Oh, eso fue Michelle, ¿eh? Eso fue Michelle, el osito de peluche. ¿Qué cantamos? ¿Lo estás tocando ahora mismo? Oh, tiene su guitarra. Muy bien. Tócanos una balada. Adelante. Toca un Mujujuj Venus. Oh sí. Acabamos de ver ese episodio. Acabamos de ver el episodio. Fue increíble. En la cima de la montaña. ¿Quién cantó eso? ¿Tú, Andrea? Sí. Tú y yo. Yo lo canté. Éramos las Bengals. DJ y Kimmy eran las Bengals. Y ustedes eran las Bangles. Las Bangles. Sí, las Bangles. Sí. Y le estabas enseñando a DJ a tocar la guitarra horriblemente, por cierto. O ella era horrible, no tú. He escuchado algunos de estos y en el primero ustedes afirman que nunca vieron el programa. ¿Ustedes vieron el programa? Yo nunca vi el programa. Yo no lo veo. No. O sea, había visto el piloto. Había visto como pedazos de clips o lo que sea. Pero nunca lo vi cuando estaba en la tele. No sintonizaba el TGIF ni nada de eso. Estoy seguro de que mis padres sí. Pero yo pensaba, está bien, no lo necesito. Qué raro. Todos los años restantes, nunca. ¿Tus hijas lo vieron? Lo hicieron. En realidad no. No importa. No lo hicieron. Sí. Ellas decían, lo que sea. Realmente no estaban tan impresionadas. No les impresionan sus padres. Como que los padres nunca les impresionan. Es como, ay Dios. Billy lo ve. Pero solo para sacar cosas para burlarse de mí. Como, Billy, ve a recoger los juguetes. ¿Entendido, amigo? Cierto, él lo hace. Oh, eso es histérico. ¿Sabes lo que dijo el otro día? Él dice, después de Halloween, tenía un cajón lleno de dulces y me dice, papá, sí, ¿conoces mi cajón de dulces? Comillas. Sí, él dice, voy a comerme todos los dulces. Le dije, no lo harás. Él dice, sí, lo haré. Le pregunto, ¿por qué? Porque tengo un secreto. No guardamos secretos en esta casa. No tenemos secretos. Él dice, está bien, pero, tengo un secreto. Yo digo, ¿qué es? Vi que besabas a otra chica. Y se lo voy a decir a mamá. Le digo, ¿era la tía Becky? Él dice, sí. Le dije, estás castigado. Ve a tu cuarto. Y no era un beso. No era un beso de verdad. Él dice, no, ustedes estaban besando. Me está molestando con eso. Dijo, vi tus labios. ¿Cómo podría no ser un beso de verdad? Comillas. Eso es verdad. Digo, es muy difícil explicarle eso a un niño. Ellos dicen, yo lo vi. Sí. ¿Cómo va este podcast? Genial. Quiero decir, debería haber un podcast de Full House desde hace años. Lo he estado diciendo y ustedes lo hicieron. Dave tiene el suyo. Digo, es genial. A donde sea que mires, hay un nuevo podcast de Full House. Es verdad. A donde sea que mires. Nos hemos divertido mucho encontrando cosas raras y al azar en el set que recordamos, con accesorios extraños y cosas así. Tenemos todo un segmento de, por donde mires, donde notamos pequeñas cosas aleatorias de fondo, como el maniquí y la alcoba. Sí, hemos hablado de eso. ¿Cómo te robaste el sofá? La puerta de entrada roja. ¿Qué más nos estás ocultando que no sepamos que tú? Hoy voy a revelar que tengo a una de las gemelas Olsen en mi garaje. ¿Pero a cuál? Cierto. Ella tiene mucho dinero. Y puede diseñarte ropa. Cierto. Perfecto. Empecemos con esto. Recuerdan, sé que ustedes leyeron el libro y se los agradezco, y yo volví al libro de Andrea y lo escuché. Te lo dije Andrea hace un par de semanas y supongo que cuando salió, tú me enviaste uno. Solo le eché un vistazo y lo ojeé. Pero al escucharlo esta vez, realmente me sentí identificada contigo. Fue una escritura muy hermosa y fuiste muy
sabes, abierta con problemas que ni siquiera sabía que tenías y, ya sabes, de alguna manera perdimos el contacto durante unos años locos, pero, fue muy hermoso y Jody, sé que has escrito unos 18 libros, y, No, no lo he hecho. Solo he escrito solo uno, pero... ¿lo narraste tú o Britney Spears hizo el audio de él? En realidad nunca hice un audiolibro de eso, no creo, porque esto fue como que salió en el 2009. Quiero decir, salió hace mucho tiempo, así que era una época en la que, no sé, no estábamos haciendo tantos audiolibros y esas cosas, pero Encontré que esa fue realmente la parte más difícil. Tú, Andrea, ¿cuál fue la parte más difícil para ti? hacer el audio. Bueno, Hacer el audio. ¿En serio? quiero decir, fue Yo estaba pensando, ¿qué parte del libro fue la más difícil de escribir para ti? todo. Te diré algo al respecto. El audio pensé que iba a ser me hacía mucha ilusión porque escucho audiolibros todo el tiempo y, fue difícil. Me tomó. Dije cuánto tiempo tomaría y dijeron bueno, tendrás 5 o 6 días. Me tomó como 32 días o algo así. Porque estás leyendo en frío tu vida, ya sabes, por primera vez y yo hice esto. Es como, y tú sabes, yo reescribí. Y luego dices, lo hice, no quiero, me retracto de todo esto, olvídalo, es broma. Cierto, ¿cómo lo? Dijiste en voz alta ahora, y tú también, Jody. O sea, no es. Empecé a escribir como un libro de héroe, tipo, hice esto y aquello, ¿sabes? Y luego automáticamente, muy pronto, se convirtió en una historia humana. Y tuve que buscar muy adentro para... Cuando empecé a decir la verdad absoluta sobre las cosas, me topé con esta frase. Cualquier cosa que no sea la verdad es parálisis. Y pensé, rayos, ahora tengo que vivir con eso. Y fue simplemente, bueno, catártico, sí, pero fue difícil, ¿verdad? Digo, ¿qué sintieron ustedes cuando tuvieron que escribir todo eso? Nunca olvidaré que, después de haber escrito el libro, comencé mi gira de prensa y estaba en el programa Today. Tuve este momento. Mi primera entrevista fue en el programa Today. Creo que fue con Matt Lauer. Eso te dice cuánto tiempo hace de eso. Pero fue. Él es un ejemplo de, ya sabes, una persona buena y sólida. Sí. Bueno, sí, pero recuerdo pensar la noche anterior. ¿Qué he hecho? Sí, ¿qué he hecho? Sí, yo. Oh no, ¿sabes a lo que me refiero? Y luego hubo una sensación, también una sensación de libertad. Una vez que das ese paso al vacío y simplemente dices la verdad. Cuentas tu historia y revelas todos tus, ya sabes, defectos y todo lo que crees que da tanto miedo. Y descubres que la gente responde de manera maravillosa, positiva y solidaria. Y entonces piensas, en realidad, eso fue aterrador al principio, pero fue muy liberador y, bueno, sí, como dijiste, catártico. Fue como terapia para mí escribir algunos de estos sentimientos más íntimos que nunca había analizado en mi vida, pero me vi obligada a hacerlo al escribir estos capítulos profundos donde hablas de tus tiempos difíciles, los momentos en los que has luchado. Digo, estos son momentos muy personales. Y así es catártico, es terapéutico y, como dijo Jody, aterrador. Ya sabes, la noche antes de que se publique para el público. Y luego, bueno, luego pasa de eso, de aterrador, a algo como, todo el mundo se entera de tus cosas y dicen, ay Dios mío, qué valiente eres, qué valiente. Y luego pasan a, Dios mío, me ayudaste. Tuve el mismo problema. Noé, ya sabes. Y hay un par de cosas que me han pedido que escriba un libro varias veces a lo largo de los años. Yo decía, no puedo, no sé escribir, ni siquiera sabía por dónde empezaría. No sé nada sobre escribir un libro. Podría reescribir cosas. Ustedes han estado ahí para eso. Pero sí, muchas escenas. Sí, no puedo. Nunca escribí nada. Así que seguía diciendo que no. Y luego pensé, lo único que alguien quiere escuchar es con quién me acosté. No voy a hablar de eso, que solo son unas 4 personas. Claro. Entonces me convertí en papá y me puse sobrio y luego Bob murió y leyeron el obituario que hice en el La Times y dijeron, eres un buen escritor. Yo dije, ni siquiera recuerdo haber escrito eso, y entonces dije, bueno, déjame. Esa suele ser la mejor parte de escribir. Cuando regresas, lo lees y dices, ¿yo escribí eso? Sí. ¡Wow! Es extraño. Sí. Y luego pensé, cierto, sí. Y luego pensé, tengo todas estas cartas de mi mamá. Sé que ustedes también. Y probablemente han visto las notas de mi mamá y cosas así. Así que pensé, vale, eso tiene sentido. Entonces llamé a mis hermanas. Las reuní a todas y las puse en orden. Dije, muy bien, aquí tienen una hoja de ruta. Y puse todas las cartas aquí. Como pueden ver, las de mi mamá, y puse su letra real y todo. Me encantó esa parte. Fue muy especial. Es una gran ventana al amor de Loretta por ti. Y ustedes la conocían. Déjenme leer esta. Es linda. Dice, querido hijo, no publiques tus memorias el mismo día que Britney Spears. Vamos, mamá.
Ustedes, ya saben, ya saben. Sí, bueno, está bien. Ustedes, conocieron a mi mamá y a mi papá. Y yo conocí a sus padres y a Andrea. Saben, extrañamos a su mamá. ¿Alguna vez hablaron de eso? Ella era de invierno. ¿Cómo es tú, cuando ella? Acabo de contar esa historia. Acabo de contar la historia de tu cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ese hermoso mensaje que me enviaste. De hecho, leí el mensaje y se me llenaron los ojos de lágrimas porque lo guardé. Me lo enviaste hace como 3 años. Ah, sí, solo unos meses después de que mi mamá falleciera. Y fue el día del cumpleaños de tu mamá, el de Loretta. Y Billy le preguntaba a todos, ya sabes, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y eso te recordó a mi mamá y me enviaste este hermoso mensaje. Lloré y lo he guardado porque quiero leerlo siempre. Fue tan especial y cariñoso. ¡Qué hermoso regalo! Y tú también haces esto todo el tiempo. Tú eres así. Envías mensajes al azar de la nada diciendo que estoy pensando en ti y que te quiero. Y eso es muy parecido a Bob. Igual que tú. Creo que lo saqué de él. Él nunca dejaba nada pendiente y eso, ya saben, ustedes saben que es realmente, su legado que tenemos que continuar. Que es simplemente decirles a todos que los quieres, que te importan, ya sabes. Sí, y decirles que estás ocupado. Decirles que estás muy ocupado mientras les dices que los amas. Sí. Hablo de él en casi todas las entrevistas porque si no lo hago, el clima se pone muy malo. Sí. Sí. Él te va a perseguir. Tengo una foto suya colgada sobre mí. Mi escritorio aquí arriba. Era una pequeña pintura real que alguien hizo. Así que siempre está. Él siempre está aquí arriba, así que me aseguro de hacer chistes inapropiados solo para que él. ¿Qué crees que la gente quiere saber? Digo, es genial que estemos todos hablando juntos. Nosotros, como probablemente ustedes han hablado y la gente que escucha sabe que hemos permanecido muy unidos a lo largo de los años. Aunque ahora, Bob era el tipo que nos mantenía a todos juntos. Sí. Él era el patriarca. Sí, y él era un insistente también. Te llamaba, simplemente insistiendo. Bueno, no podías decirle que no porque sabías que no iba a rendirse y eso no era el final de la historia. ¿Sabes a lo que me refiero? Si dices, no, te entiendo, escucharías la culpa y todo eso, y ya sabes. Los capítulos más difíciles. Oh, adelante. Lo siento, Andrea. Bueno, tal vez estoy hablando de lo que tú estás por hablar, que es el último capítulo de tu libro, donde detallas el día en que te enteraste de que Bob falleció y las secuelas inmediatas, las semanas siguientes a eso. Y yo nunca he hablado con ustedes sobre ese día y cómo nos enteramos de cuando Bob falleció. Así que fue muy catártico para mí simplemente leer esas emociones y revisitar. Esos sentimientos, ¿qué partes te impactaron? No sabía cómo te enteraste. ¿Cómo estabas llevando a Billy en el auto? Él estaba durmiendo la siesta y luego te detuviste y simplemente caíste de rodillas en medio del estacionamiento. Recibí una llamada unas semanas antes de mi publicista durante el fin de semana y él llamó y Caitlin contestó porque no pudo localizarme. Yo estaba dormido y Caitlin contestó. Él llamó a Caitlin y ella dijo ¿está bien John? Y ella dijo, sí, ¿por qué? ¿Tienes sueño? ¿Quieres que lo despierte? Y yo dije, no. Acabo de recibir una llamada de TMZ y dijeron que sus fuentes informan que el avión privado de John se estrelló cerca de San Diego, y claramente sus fuentes estaban equivocadas porque, ya sabes, estaba durmiendo. 2 semanas después, Matt recibe la misma llamada sobre algo relacionado con Bob, así que me llama y me detuve porque, sí, Billy, lo estaba llevando en el auto para que se durmiera atrás y me estacioné en el centro comercial de aquí. Hablé con él y me dijo, ¿está bien Bob? Le dije, ¿a qué te refieres con que si Bob está bien? No lo sé. Tú dime. Dijo, bueno, ¿has hablado con él hoy? Dije, no, él está de gira. Estoy seguro de que está bien. Dio un concierto anoche. Está bien. ¿Pero por qué, Matt? ¿Por qué? Bueno, recibí una llamada y las fuentes dicen. Le dije, pues que tus fuentes se vayan porque hace 2 semanas decían que yo me había muerto. Dije, él dijo, está bien. Así que llamé a Bob, no contestó. Le envié un par de mensajes de texto, no contestó. Llamé a Kelly, no contestó. Luego recibí un mensaje de texto de Candice diciendo que recibió un mensaje directo de alguien en Florida diciendo, oye, lamento tener que decirte esto, pero Bob murió, y mi hermana es policía en la escena. Y Candice me dijo, más te vale que no estés bromeando. Ella, te enviaré el reporte policial. Entonces, estoy leyendo esto pensando, oh, no, son demasiados. Ya sabes, Matt y esto. Así que llamé a Candice y ella me lo explicó. Mientras hablaba con Candice, Kelly me llama y solo está sollozando. Y simplemente caí de rodillas sobre el asfalto. Yo estaba como, no. Sí. Sí, lo mismo. Sí. Qué golpe al estómago. Un golpe al estómago. Este comienzo del episodio es como la colonoscopia y la mamografía. Empieza por, ¿escuchaste eso? Ese es el que creo. Sí, digo yo. Bueno, oye, aquí hablamos de todo en este programa. Nada, es THS, que también es terapia de reemplazo hormonal. Ese es el acrónimo del podcast. Ese es nuestro público objetivo. Sí, ese es nuestro público objetivo. Así que, pensé que ese iba a ser el capítulo más difícil del de Bob y luego el primer capítulo cuando recibí un DUI y fue este momento horrible, ya sabes, el punto más bajo de mi vida. Y me iba a reunir con Bob and the Pom. Pensé que esos 2 iban a ser los más difíciles. Los 2 más difíciles fueron los capítulos sobre Full House.
¿En serio? Sí, porque. ¿Era difícil de recordar o difícil de hablar de esos tiempos o por qué fue difícil? Porque sé lo importante que fue el programa para tanta gente. No sabía por qué. Y Jeff estuvo aquí hace un par de semanas y dijo, ¿cuándo aceptaste? Él también está escribiendo un libro, Jeff Franklin. Dijo, ¿cuándo aceptaste lo de Full House? Le dije, cuando escribí esto, cuando realmente me senté, lápiz y papel, computadora. Porque, siempre he tenido, ya sabes, mi sentimiento al respecto. Era un arma de doble filo. Ustedes probablemente vivieron algo de eso. Es sí, muy similar, donde dices, amo esto y me dio el tipo de carrera que tengo. Pero al mismo tiempo es como que también puedo hacer otras cosas, ¿sabes? Pero ocupa un lugar tan especial en el corazón de la gente. Sí, así que quería hacerle justicia y por eso no. Fueron los 2 últimos capítulos que escribí. Yo solo seguía escribiendo bla 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 y ya saben, son 8 años también, como ustedes saben, y había mucha gente y muchas cosas involucradas. Entonces, empecé con la lectura del piloto, y fue en el Hotel Century Plaza. Y hablo de, yo estaba, ya saben, en General Hospital, y yo, ya saben, trabajaba, y era la gran estrella de eso, y ya saben, cuando me lo propusieron, miren, siempre quise estar en un programa tipo Gary Marshall. Saben, Gary de hecho me ayudó a conseguir el trabajo y también me dijo, consigue una frase hecha, todos. 101. Sí, bueno, ustedes saben que es el nombre de su podcast. Podcast. Gracias, Bill. Y Billy ahora está preguntando sobre frases hechas. Él quiere saber la frase hecha de todos. ¿Y DJ tenía alguna? Él dijo, oh, Dios mío. Él dice, ¿qué es eso? Pero su truco es que simplemente añade, bebé, al final. Voy al baño, bebé. Eso es solo. Así, hurgándome la nariz, bebé. Eso es que la manzana no cae lejos del árbol. Sí, es raro. Me pregunto de dónde saca eso. Su humor es más parecido al de Bob que al mío. Vaya. Él es sucio y gracioso. Así que, pensé que iba a estar en este programa. Entonces me dijeron, porque era un programa de hombres. Oh, esto será como Boss and Buddies, pero son 3 de ustedes y nada de travestismo hasta quizás la temporada 2 o 3. Y los niños están como, ya saben, los niños están por ahí atrás, ¿saben? Está bien. Boss and Buddies. Eso suena divertido. Un cómico, un músico. ¿Verdad? Y luego estaban trabajando mucho en el casting de ustedes, chicas. Y yo pensaba, vaya, Jeff está poniendo mucho esfuerzo en niños que van a estar en el fondo. Pero, ya saben, entro a la lectura como si me creyera el pez gordo, ya saben, y sus mamás me conocían de General Hospital. Oh, sí, como, es Blackie, oh, Dios mío, cierto. La mamá y las hermanas de Candice, creo, y entro. Entonces, comenzamos la lectura y la escribí toda bastante genial. Viste que de hecho puse el guión en el libro, ¿verdad? ¿Verdad? Me siento y recibo un gran aplauso de todos. Y luego empezamos, y tú, principalmente tú, Jody. Hiciste estallar el lugar. Y con cada chiste que lograbas, me hundía más en mi asiento así, y se reían tan fuerte que ni siquiera podían escuchar mis líneas. Y yo decía, ay, Dios mío, y recuerdo salir corriendo al vestíbulo, tenía una moneda de 25 centavos, la metí en el teléfono y llamé a mi representante. Le dije, sácame de este programa, es romper room, ya sabes. Es tan gracioso, porque recuerdo que cuando contaste esa historia por primera vez pensé, ¿en serio? Intimidaba a John. Seguro, ¿aún lo haces? A los 5 años también, a esa edad aún lo haces. Quiero decir, es que esa historia me resultó muy graciosa porque dije, wow, es curioso escuchar las cosas que realmente no recuerdo. Recuerdo vagamente la lectura de guión, pero escucharla de los adultos a nuestro alrededor. ¿Cuál era su perspectiva? Escucharla de ti, de Dave, de Jeff y de Bob. ¿Sobre cuál fue su experiencia? Es una locura. Sí, ¿qué tienes? ¿Cuánto tiempo duró esa sensación de querer largarte de 3x3? 8 temporadas. ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo resolviste eso? 8 temporadas y media, en realidad. Bueno, esa es una buena pregunta. Digo, primero que nada, empecé a meterme en el papel obviamente y supe que ustedes, los niños, iban a ser grandes estrellas allí. Y en lugar de ser un papá en Webster o algo así, dije, tengo que meterme en medio de esto. Y cultivé la relación entre Michelle y Jesse, lo que hizo que Bob se enojara aún más. Este primer capítulo sobre las cosas de 3x3 se llama, Tu bebé es una cerdita, que fue una de las líneas en la que dijimos, wow, Jesse está llamando cerdos a los niños. Sí, y me preocupaba mucho que tú, ya sabes, fueras a robarte el show, lo cual hiciste, pero esa línea fue la mejor evaluada de todo el piloto, así que, ahí está. Al César lo que es del César. Sí, exacto, y Bob y yo, ya sabes, simplemente no nos caíamos bien por un buen tiempo,
como probablemente recuerdan. Y no es que no pensara que fuera talentoso o gracioso. Quiero decir, pensaba que era un genio. Simplemente no se lo decía. Ya sabes, hasta años después, ¿verdad? Y él, ya sabes, su proceso era muy diferente al mío, como ustedes recuerdan. Y yo venía de trabajar con Jack Klugman en el programa justo antes, donde desglosábamos cada escena y la hablábamos. Y Bob solo quería tomar un tenedor y apuñalarse el pene y decir, odio mi pene. Ya sabes. ¿Verdad? Solo ser un idiota. Sí. Sí. Cierto, sí. Y así Indiana Jones. Sí, 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 pero desplegando tu visión. Quiero decir, era solo y la gente decía, ¿qué les pasa a ustedes? Y tú dices, no podría explicárselo si lo intentara y no sé por qué. Pero siempre será divertido para nosotros. Es solo Bob. Sí, bueno, ustedes se perdieron, mira, no verían entonces, teníamos notas al final de como un par de días o lo que fuera y ustedes se perdieron esos días. Debería mostrar, sabes, estaba pensando, los niños no pudieron ir a las notas. Gracias a Dios, sin embargo, ¿te imaginas imaginar las notas? Piensa en las notas cuando hacíamos Fuller. Yo simplemente dibujaba senos en el guión de Candice y yo estaba siendo Bob básicamente. Yo solo estaba. Fue terrible. Y tengo algo de video de eso. Ya sabes, sé que ustedes no hacen esto. Fuiste un gran documentalista de eso. Lo sé, debería mostrar. Llegaremos a eso. Mostraré algunas cosas que quizás ustedes nunca hayan visto antes y pueden usarlo o como sea que quieran hacerlo, para hacer de este un episodio especial. Me encanta. Y regresamos enseguida. ¿Están listos? Así que Bob Ugh era eso y ustedes se metían en problemas mucho con sus madres. Ya sabes, es como allá arriba. Sí, sí, tú pero todo era con amor y él era bastante bueno con ustedes la mayor parte del tiempo. Aunque, Ustedes tienen historias. ¿Cuál era qué era cuál es una de las cosas que realmente les llamó la atención a ustedes, chicas, que no sabían qué estaba pasando y que descubrieron más tarde por los adultos? Ajá. ¿Recuerdan cuando Dave solía recibir masajes antes? Iba a decir, estaba pensando, ¿lo digo o no lo digo? Mi cerebro estaba ahí también. Era como, bueno, ¿mencionamos esto? Sí, quiero decir, bueno, digo, aquí está el asunto. No creo que supiéramos realmente cuánto ligue, libertinaje, etc. estaba ocurriendo entre ustedes. Fuera, ya sabes, ya sea con alguien del equipo o del elenco. Pero sabes, éramos ajenos a todo eso. Incluso algunas de las historias que escuchamos. Bueno, quiero decir, no sé si había alguien saliendo con alguien o lo que fuera, amigos o no entre nuestro elenco. Digo, no lo sé. Siento que he escuchado historias, ya sabes, de alguien que salió con un suplente o que les parecía lindo o no sé. Cosas así de las que te enteras. Y dices, oh, por Dios. Dave, ya sabes, recibíamos masajes antes del programa. Yo quería estar realmente relajado, así que teníamos este equipo de esposo y esposa y el esposo, creo, usualmente atendía a Dave, y la esposa. Y luego ellos estaban fuera de la ciudad. Y entonces, de alguna manera, alguien consiguió a esta masajista sueca, alta y rubia, para que viniera en su lugar, para Dave. Y, ¿recuerdan? Quiero decir, no sé si ustedes recuerdan, pero ya sabes, era hora del show y Dave seguía arriba en su camerino. Es cierto, Dave estaba en su cuarto. Estábamos golpeando la puerta. Dave, me enviaron allá arriba para... ¿qué es eso? Hora de las presentaciones. Correcto. Sí. Y él estaba allá arriba con la masajista. No sé qué pasó ahí dentro, pero sí escuché. Estaba escuchando a la hija diciendo, ¿puedo tocarlo? No sé qué quería tocar, pero eso fue lo que escuché. Solo sí, eso fue, sí, eso fue, sí, no recordaba eso. sí, no me enteré de eso hasta,
30 años después. Dilo ahora mismo. ¿Recuerdan que recibí una amenaza de muerte? Yo recuerdo eso. Así que recibías amenazas de muerte, probablemente por carta a principios de los 90. No era nada creativo ni divertido, así que recibías amenazas de muerte. Cuando trajeron a la audiencia aquel viernes por la noche, pusieron detectores de metales por primera vez. Algo inaudito a principios de los 90. Y podías sentir esa energía nerviosa por todo el detrás de escena. Tú estabas, y justo antes de salir para tu presentación, John, hiciste la señal de la cruz. Y creo que fue Bob, tal vez Dave, pero creo que fue Bob quien se inclinó hacia ti y dijo, ¿puedo quedarme con tu lugar de estacionamiento? Cierto. Es verdad, así es. Eso suena a algo que diría Bob. Creo que fue Bob. Tenía a un idiota trastornado que apareció en el lote de enfrente. Ya sabes, el otro, él. Estaba frente a Sony, pero era donde tenían los Culver Studios. Culver Studios. Y le dijo a alguien donde ellos dijeron donde él dijo, ¿dónde está John Stamson? Y la chica dijo, no lo sé. Por suerte, no lo sabía. Ella dijo, ¿por qué? Él dijo, porque voy a matarlo. Y entonces ella fue a buscar seguridad y cuando volvió, él ya se había ido. Y luego empezó a llamar a la. Tenía todo un capítulo sobre esto en mi libro. Fuller House temporada 3. Yo tenía todo un capítulo sobre esto en mi libro y lo saqué. Así que, esto es algo especial, o lo que sea. Y sí, así que fue, y él llamaba a la línea directa y yo tenía a un agente del FBI conmigo. Ya sabes, las 24 horas del día y era tan estúpido porque yo intentaba deshacerme de él y ya sabes. Y recuerdo cuando pasó, recibí esta extraña, ya sabes, citación a la oficina de Tom y Bob y me dicen, hola, John, ya sabes, si recuerdas su oficina, parecía la de Willy Wonka. Lo estás entendiendo, definitivamente. Sí, había dulces por todas partes y estos perritos extraños que te miraban como si fueras más pobre que ellos y lo eras. Porque absolutamente lo eras. Sí, ellos estaban como, no queremos que te preocupes, pero recibiste una amenaza de muerte. Yo estaba como, ¿qué? No te preocupes. ¿Qué quieres decir con que no me preocupe? Y ellos tenían al guardia de seguridad allí, Gavin DeBecker. Como sea. Ah, sí. Todo ese asunto. Gavin un par de veces. ¿Lo hiciste? Sí. Sí, amenazas de muerte de niña. ¿De verdad? O amenazas de muerte. O cartas de hombres en prisión pidiendo cosas específicas de nosotras de niñas. Sí. Tenía a alguien que llamaba al escenario, al set, al piso del escenario. Y decía y preguntaba por mi mamá y alguien conectaba la llamada a mi camerino y decían, ¿sabe dónde está su hija ahora mismo? La tenemos, cosas realmente escalofriantes. Y, sí, alguien intentó secuestrarme. Fue Bob. No, fue solo una broma. No, entonces sí, tuve un guardaespaldas. En realidad era el ex guardaespaldas de Henry Kissinger, lo cual si lo hubiera sabido ahora es una situación completamente diferente. Pero sí, tuve un guardaespaldas en Nueva York porque había un tipo al que el FBI seguía que intentaba secuestrarme. Y es extraño, es una forma extraña de existir. Lo sé, siempre tuve a alguien que quería golpearme. Siempre, hasta ahora. Creo, no lo sé. Tenía un abusador. ¿Sabes? Cuando estaba escribiendo el libro, intentaba, ya sabes, encontrar tantas cosas con las que identificarse. ¿Siempre fuiste John Stamos o eras? ¿Sabes a lo que me refiero? Te intimidaban y tú. Sí, bueno, primero que nada, era un niño torpe. Estaba, mi mamá, ella lo dice en un programa de entrevistas también. Me enteré hace poco donde dijo que yo era tan feo que me cubría la cara con una manta cuando me llevaba a casa para que los vecinos no me vieran. No, ella, algún día crecerá y mejorará su aspecto. Creo que les dijo que tenían un mono de mascota o algo así, pero no era el mejor. Era un pequeño, no era un bebé atractivo. Está bien, te lo digo, te mostraré fotos. Está bien, sí, todos tienen que crecer y encontrar su propia verdad. Me tomó más tiempo que, ya sabes, me parezco a Rickles. Y mírate ahora. Bueno, pero cuando estaba en ese momento en el que salía de la fase de oruga y entraba en la fase de mariposa o lo que sea, las chicas empezaron, ya sabes, fue en la preparatoria. A ninguna chica le gustaba, nadie estaba interesado en mí, y luego, de repente, simplemente empezó a suceder. Fue tan extraño. Y recuerdo que estaba en la banda escolar y este chico me dice, oye, conozco a la hermana de fulano y dice que eres muy lindo y quiere salir contigo. Me quedé helado y el chico del trombón me golpeó por detrás o algo así, y dije, ¿qué? Comillas. Él me dice, no puedes decirle a nadie. Yo dije, está bien, y esa misma noche, se lo conté a todo el mundo. Era una fiesta, ya sabes, una fiesta de vecindario. Cierto. Resulta que la chica tenía novio, lo cual yo no sabía. Un gran jugador de fútbol, ya sabes, del equipo de fútbol. Y estoy sentado en un auto y él viene y golpea la ventana, la bajo y pum, bam. Me da un puñetazo directo en el ojo, muy fuerte. Ojo morado. Y fue como, oh, Dios mío, esto es lo más Y fue. En aquel entonces la palabra acoso no existía, ¿verdad? Cierto. Y sabes, me daba demasiada vergüenza hablar con mi mamá y mi papá al respecto. Creo que debieron verlo. Pero, bueno, vivía con miedo porque este tipo siempre me perseguía cada vez que doblaba una esquina. Y nunca lo olvidaré. Entré al baño y en el espejo él había escrito, te voy a matar, nariz grande. Comillas. Y me miro a la cara, con este ojo morado, y digo,
Ya basta. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo drástico. Tengo que hacerme famoso. Eso fue lo que pasó por mi cabeza. Y pensé, bien, si me hago famoso, tendré guardaespaldas y ellos le darán una paliza. Comillas. Y para serte honesto, recuerdo cada nivel que alcanzaba. Pensaba, conseguiré un programa de televisión. Le mostraré a ese hijo de perra. Voy a tocar con los Beach Boys y lo invitaré al concierto y vendrá al backstage. Estaré haciendo un solo de batería y mis guardaespaldas le darán una paliza. Y te juro que eso pasó por mi mente hasta el día de hoy. ¿Pero ustedes tuvieron algo que los impulsara así? Bueno, tenemos un invitado especial para ti, John. Oh, no, que pase. Le escribí. Quería dedicarle todo el libro a él, pero no estoy seguro de que sepa leer. Así que... Hizo. Pero, bueno, todo está perdonado. O sea, todos, ya sabes. Obviamente yo ya seguí adelante. Ya sabes. Probablemente yo tuve la última palabra. Soy feliz. ¿Alguna vez intentaste buscarlo o decirle algo de esto o darle una copia gratis de tu libro? Tal vez. Digo, cierto. Bueno, como el miembro fantasma de un soldado en la guerra. Siempre me está carcomiendo. Ojalá pudiera. No lo he visto, pero si lo hiciera, sería un supercaballero. Le diría, oye, ¿te acuerdas de mí? El del ojo morado. Oh, sí. Hola. No tienes que levantarte. No tienes que limpiar el inodoro. Levántate. Quería darte las gracias. Sin ti. No sé si estaría donde estoy hoy. Y has hecho todo. Sabes, realmente me impulsaste. Y sé que éramos niños y fue lo que fue. Ya sabes. Lo siento por eso. Y te deseo lo mejor. Y me iría. Pero luego me daría la vuelta y diría, pero ya sabes, la chica que era tu novia, salí con ella por 3 años y dijo que te faltaba mucho, que eras muy pequeñito. Así que, y luego simplemente me iría. Esa es más o menos la escena. Sí, tada. No es que hayas pensado en eso todas las noches antes de dormir ni nada por el estilo. Cierto. Así que, intenté encontrar esos momentos, ya sabes, puse un momento que recibió mucha atención sobre, que estaba locamente enamorado de esta chica, locamente enamorado de ella y me rompió el corazón y me engañó. Entré y estaban dormidos, pero vi 4 pies en la cama, como... Luego salí corriendo llorando y bajando por el pasillo, bajando por la entrada, y la razón por la que incluí esa historia es porque años después, cuando hicimos Full House, no sé si ustedes chicas sabían esto, al programa no le fue muy bien la primera temporada. Oh sí, apenas sí. No íbamos a ser renovados para los otros 3 episodios. Los críticos lo odiaban. Bueno, sí, deberíamos hablar de eso. Eso nunca cambió. Los otros 13, sin embargo, antes de obtenerlos, ya sabes, Jeff fue a ABC, con Miller y Boyett y ellos dijeron, bueno, ¿por qué deberíamos mantener el programa al aire si estamos pensando en cancelarlo? Comillas. Y ellos estuvieron charlando y luego se iban, y Jeff dijo, tengo una idea, y entonces Tom y Bob dijeron, bueno, y le mostró a este tipo, bueno, en fin, le mostró una escena de mí, Michelle y Dave cuando le dábamos jarabe para la tos. Oh, sí, cierto, sí. Y aún no había salido al aire. Y sabes, mira la química, mira a estos chicos. Y ya sabes, estamos haciendo algo que ningún otro programa ha hecho nunca. Y todos decían, ¿qué han hecho que nadie más haya hecho? Bueno, estamos criando a un bebé en televisión. Y ellos dijeron, y así fue como conseguimos los 9 episodios restantes. Pero todavía no nos iba muy bien. Así que dijeron, ¿saben? Vamos a cancelarlos. No, pero, está bien, vamos a intentar una cosa. Vamos a intentar ponerlos después de uno de nuestros programas exitosos durante las repeticiones de verano, y si consiguen audiencia y parece que los van a seguir, entonces los renovaremos para una segunda temporada. Ese programa era, ¿Quién manda aquí?, protagonizado por Tony Danza, y Tony Danza era el que estaba en la cama con mi novia todos esos años. Da con una mano y quita con la otra. Exactamente. Entonces, ¿quién manda ahora? Bueno, en fin, esas son las cosas. Entonces, ¿qué más? Pero luego me detuve a pensar en lo que significaba el programa para la gente y, como dijiste, los críticos me influyeron. Y dejé que lo hicieran, aunque la mayoría de las veces no lo hago, y han sido muy buenos conmigo en muchas cosas. Les encanta este libro y, bueno, ya sabes, a algunos no les ha gustado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero, odiaban 3x3 y, bueno, no pensaban que fuera sofisticado, ¿verdad? Y no lo era, y estaban surgiendo programas como Seinfeld y otros similares, y sentía que, ¿por qué no estoy en un programa así? Comillas. Lo que me di cuenta al escribir esto es que, en lugar de sofisticación, había dulzura. Y le dio una oportunidad al cerebro para dejar paso y que pudieras sentir el corazón, sentir algo sano y bueno. Y ver el programa nos hizo pensar en la bondad que hay en nosotros, en el espectador. Exacto. Así es. Y, quiero decir, ¿cuándo llegaron ustedes a eso? O sea, en cuanto a reconciliarse con lo que era el programa. O sea, seré honesto, me tomó un tiempo, definitivamente me tomó un tiempo. Creo que crecer en el programa y pasar por todas mis etapas incómodas y, quiero decir, ya sabes,
Todas las cosas por las que te molestan. Tus dientes, tu cabello, tu ropa, lo que sea, tus pasos de baile, ya sabes, todas esas cosas. Bueno, ¿quién te molestaba? No había redes sociales en ese entonces, gracias a Dios. Sí, pero llegaba a la escuela y me lanzaban manzanas a la cabeza durante el almuerzo, me hacían tropezar, me empujaban, escribían cosas en mi casillero y, ya sabes, iba a la escuela pública la mitad del tiempo. Así que tomó mucho tiempo como separar todo eso. ¿Cierto? Pero ahora que he crecido, creo que entiendo lo especial que es tener algo que llega directamente al corazón. Y como decías, no hay muchos programas que necesariamente hagan eso. Y siempre he dicho que el atractivo de este programa era el hecho de que realmente nos queríamos en la vida real y que las relaciones que veían en pantalla eran como éramos nosotros en realidad. Y siempre he dicho que por eso creo que la gente se sintió atraída por este programa, porque estaban viendo a una familia real existir. Y sabes, sí, era bajo circunstancias imaginarias, pero nuestras relaciones y nuestro cariño eran reales. Y no fue hasta que fui un poco mayor que pude apreciar realmente lo especial que era eso. Y creo que eso pasa con la mayoría de las cosas, ¿no? Como cuando estás en la adolescencia o en los 20. Esto es estúpido, esto es aburrido, yo no soy esto, yo no soy aquello, ¿sabes? Y luego creces un poco, tienes tu propia familia o simplemente te estableces un poco y dices, ¿sabes? Ese arte es realmente importante. Sí, Es realmente importante. yo digo que no había un personaje central en el programa. El personaje central del programa era el amor. Exactamente. Y la familia. Era el sofá. Bueno, ya saben que si tenemos a John Stamos, teníamos que dividirlo en 2 partes. Demasiado por cubrir. Así que, sintonícenos en nuestro próximo episodio. Es nuestra primera continuación. Más con el tío Jesse la próxima vez. Pueden seguirnos en Instagram en Hauru Podcast y enviarnos un correo a haurupodcast@gmail.com. Y recuerden, el mundo es pequeño, pero la casa está llena. Eso es.